Esta es una producción del grupo Cabras Guanilas. Tema 4. La formación del Imperio Español. Segunda parte. Canarias y América. La colonización de Canarias. El reparto de tierras. Tras la victoria sobre los aborígenes, los europeos tomaron posesión de las islas, si bien en un proceso que no fue coetáneo en todo el archipiélago. Este proceso lo conocemos con el nombre de colonización. Los repartimientos es el nombre que le damos al proceso de entrega de tierras a banqueros, que habían sufragado la conquista, y también a conquistadores, que habían participado en la misma. El caso de Gran Canaria, hablando de la conquista, ha sido bien estudiado por Manuela Ronquillo y Eduardo Aznar Vallejo en su libro Los repartimientos de Gran Canaria. En cada isla se disponía de un órgano de gobierno, los cabildos. Estos poseían grandes extensiones de tierra, de monte y dehesas, que se solían utilizar para fines pastoriles. Finalmente, los aborígenes que ayudaron a la conquista de las islas recibieron parcelas en base a su estatus dentro de su antigua sociedad. Alguna, como Catalina de Guzmán, anteriormente conocida como Arminda, fue desposada con personajes de renombre, mientras que los aborígenes de clase baja que colaboraron en la conquista obtuvieron pequeñas parcelas. Pronto aparecería una concentración de la tierra. Estos grandes propietarios también tenían el control de uno de los recursos más necesarios en nuestro archipiélago, el agua. Este grupo de privilegiados, los aguatenientes y terratenientes, controlaban la economía de las islas. La organización. Al incorporarse a la corona de Castilla, Canarias tuvo que implantar sus instituciones, tal y como analizó Eduardo Aznar Vallejo en el libro que mostramos en la imagen. Los cabildos, integrados por regidores y el gobernador, se encargan del gobierno de cada isla. Las reuniones solían ser semanales y la localidad en que se ubicaba era también la capital de la isla. En 1526 se crea la Real Audiencia de Las Palmas, que será el más alto tribunal de Canarias. Para unificar el gobierno de Canarias y mejorar su defensa, en 1589 Felipe III instaura la Capitanía General. Este cargo será la máxima autoridad de las islas. Su sede estará en La Laguna, hasta 1656, en que pasará a Santa Cruz de Tenerife. Parroquias y conventos poseían grandes extensiones, como es el caso del señorío episcopal de Agüimes, en Gran Canaria, creado en 1487. La iglesia tenía gran influencia en la sociedad, cobraba diezmo. La sede episcopal estará en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se encontraba el Tribunal de la Inquisición. Las islas de señorío y de realengo. Como ya vimos al tratar el tema de la conquista, las islas se organizaron según quien fomentara la misma. En las islas de señorío, que serían Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, que eran las islas menos pobladas, conquistadas en primer lugar y con una organización señorial hasta el siglo XIX. Estaban sometidas a gran cantidad de abusos por parte de los señores. El otro grupo de islas son las de realengo, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, conquistadas estas por los reyes católicos y bajo autoridad real. El apoyo de la corona y los mayores recursos naturales facilitaron el crecimiento económico y demográfico de la población de estas islas. En las islas de realengo, la mayor actividad económica hizo que el trasiego de personas de diverso origen provocara una diversidad mayor de la población. Comerciantes, malteses, genoveses, flamencos, ingleses, peninsulares, que controlaban el cultivo y la exportación del azúcar. Propietarios, artesanos, campesinos, también esclavos negros y musulmanes explotados como mano de obra en los ingenios azucareros. Las islas del azúcar. Las tierras de mejor calidad, próximas a las costas y con agua abundante, se destinaron a los cultivos de exportación, como el azúcar. La caña fue introducida por Pedro de Vera, desde Madeira. Se molía y posteriormente se transformaba en azúcar en los ingenios azucareros, que han dado nombre a la población del sureste de Gran Canaria o el barrio de El Trapiche en Arucas. El primero de los ingenios azucareros se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando las aguas del barranco de Guiniguada. Con la exportación del azúcar, conocido como el oro blanco, Canarias se meterá de lleno en el comercio internacional. Se enriquecerá enormemente y gran número de obras de arte procedentes de la península, de Italia y sobre todo de Flandes llegarán a las islas. Durante la primera mitad del siglo XVI, las Islas Canarias serán conocidas como las Islas del Azúcar. Hoy en día pocos dudan del origen isleño del ron, la bebida espirituosa originada a partir de la caña de azúcar. La conquista de América. La rápida conquista del continente. A comienzos del siglo XVI, los españoles solo habían conquistado las islas del Caribe.
donde las dificultades para que los cultivos y las personas europeas se adaptasen al clima, así como la ausencia de metales preciosos, parecían empujar en busca de lugares más prometedores a los conquistadores. Se organizaron numerosas expediciones hacia América Central y del Sur. Las expediciones eran dirigidas por particulares que debían recibir del rey una capitulación de conquista, es decir, una autorización para reunir tropas y conquistar un determinado territorio. Los gastos corrían a cargo del particular, que recibía el título de gobernador, extensas tierras y parte del botín obtenido, mientras que la posesión nominal de las tierras eran para la corona. Deberes y beneficios por parte del conquistador, tal y como vemos en la imagen. Los conquistadores se enfrentaron a pueblos más numerosos, pero vencieron debido a una serie de factores. La superioridad del armamento. Al igual que en Canarias, la presencia de armas de fuego, ballestas, armas de metal, como espadas o armaduras, caballos favorecieron la conquista. Las rencillas entre los pueblos conquistados también fueron aprovechadas por los españoles, así como las antiguas creencias indígenas que hablaban de la llegada de dioses procedentes del océano que algunos identificaron con los españoles. Tenemos el ejemplo de la leyenda de Viracocha, que nos aparece narrada en la novela homónima de Alberto Vázquez Figueroa. La conquista de México. En 1518, Hernán Cortés partió al mando de 400 hombres desde la isla de Cuba a conquistar el Imperio Azteca. En 1519 desembarcó en Veracruz, teniendo noticias de un gran imperio. Gracias a la colaboración de personajes como la Malinche, supo de las disputas existentes entre los aztecas y pueblos sometidos a esto. Aprovechó esta situación para encontrar aliados. En ese mismo año, Cortés entró en Tenochtitlán y fue recibido por el emperador Moctezuma, de manera pacífica. Pero en 1520 los aztecas se rebelaron y los españoles se vieron obligados a huir de la capital. El episodio es conocido como la Noche Triste. Un año más tarde, en 1521, Cortés organizó la conquista definitiva del imperio. La conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro organizó la conquista del Imperio Inca. Aprovechó también las enemistades de este pueblo con otros a los que tenían sometidos, y las luchas por el poder dentro del propio imperio, que se encontraba inmerso en ese momento en una guerra civil. En 1532, Pizarro y unos 200 hombres llegaron a Cajamarca y apresaron al emperador inca Atahualpa. Pidieron un fabuloso rescate de oro y, pese a cumplirse el pago del mismo, ejecutaron a Atahualpa. En 1533, los conquistadores ocuparon Cusco, la capital del imperio inca, pero el dominio del territorio resultó largo y difícil, sobre todo por lo escabroso del terreno, como vemos en las ruinas de Machu Picchu. La organización de los territorios americanos, el gobierno de las Indias. Lo primero que tenemos que desterrar es la idea de una dominación uniforme de todo Centro y Sudamérica, pues múltiples eran las zonas donde el dominio español era escaso, como la zona de Chile bajo dominio araucano. Desde el siglo XV, los reyes católicos anexionaron las tierras americanas a la corona de Castilla, pero eran conscientes de que requerían un tratamiento diferenciado del resto del territorio. Y ya en 1512 se redactaron las primeras leyes de India, también conocidas como las leyes de Burgos. Con el fin de verse asesorado acerca del gobierno de América, Carlos I creó el Consejo de Indias. En 1542 promulgó las leyes nuevas, que reorganizaron los territorios americanos y regularon el trato a la población indígena. En este primer periodo del siglo XVI, dos eran los virreinatos, Nueva España y el del Perú. Al frente de cada uno estaba un virrey, que representaba la autoridad real, y era nombrado por el monarca entre los grandes nobles castellanos. El cargo era temporal, y al finalizar el mismo, el virrey debía elaborar una memoria. Los virreinatos se dividían en gobernaciones o capitanías, al mando de una gobernación con poderes administrativos, judiciales y militares. Las gobernaciones, a su vez, se dividían en corregimientos, presididos por un corregidor. En las principales ciudades, a fin de impartir justicia, se establecieron las audiencias, como vemos en el mapa. La sociedad colonial. La división social se basaba en criterios raciales. En primer lugar, los españoles, que estaban en la cima de la sociedad y ocupaban los altos cargos del gobierno. En segundo lugar, los descendientes de españoles, los llamados criollos, ocupaban la parte superior de la sociedad, controlaban el comercio, las tierras, pero tenían menos derechos políticos. En tercer lugar, estaban los mestizos, hijos de españoles e indios, que ocupaban lugares intermedios socialmente entre los españoles y los indígenas. Con el tiempo, el tipo y el número de los mestizos se complicó enormemente, apareciendo y distinguiéndose múltiples subtipos. En cuarto lugar, los indios,
realizaban trabajos manuales, labores agrícolas y ganaderas principalmente. Sufrieron múltiples abusos y vivían en servidumbre respecto a los españoles y criollos. Y por último, los esclavos negros. Estos eran traídos desde África para realizar las tareas más duras en las regiones donde la población indígena descendió enormemente por enfermedades o por los conflictos bélicos. Explotación de los recursos. Los recursos metalúrgicos americanos fueron de enorme importancia. Minas como las del Potosí, en Bolivia, o Zacatecas, en México, eran explotadas por la corona, que recibía un porcentaje del metal extraído. Las minas se explotaban mediante el sistema de trabajo obligatorio para los indígenas, conocido como la mita, que tenía unas condiciones durísimas. Los conquistadores crearon grandes haciendas agrícolas y ganaderas. Se cultivaba el tabaco, el millo, la caña de azúcar, el trigo, la vid y el olivo, entre otros cultivos. El sistema de la encomienda, mediante en el que el rey concedía a un colono, el encomendero, lotes de tierra para su cultivo, los lotes incluían indígenas, encomendándose su evangelización y protección. En la práctica, los abusos y malos tratos fueron constantes, tal y como denunció Bartolomé de las Casas. El comercio con América era un monopolio real también, controlado por medio de la Casa de Contratación, con sede en Sevilla. Para proteger a los barcos de los ataques de piratas y corsarios, se estableció el sistema de la Flota de India, con convoyes escoltados por buques de guerra 2 veces al año, en enero y en agosto. Muchos autores han resaltado la importancia de Canarias en el camino hacia América, y cómo fue copiado el urbanismo isleño, como es el caso de la Palmas de Gran Canaria, en torno a una plaza mayor en la que se disponen los edificios principales religiosos y civiles, normalmente dispuestos uno enfrente del otro, y en el que se desarrollaba el mercado.